Hola, buenos días, bienvenidos al seminario. El día de hoy lo va a impartir la maestra Viviana Marcela Barón Ramírez, quien es candidata a doctora en Ciencias de la Tierra. De formación, Viviana es ingeniera agrícola y maestra en ingeniería agrícola con experiencia en estudios convencionales en suelos, clasificación de suelos, mapeo digital de propiedades, procesos y funciones del suelo. Actualmente se encuentra iniciando su cuarto año de doctorado y su tesis doctoral está relacionada con el mapeo de la erosión hídrica a escala nacional en México. Le damos la palabra a Viviana. Ok, gracias, bueno, buenos días y gracias por la oportunidad de presentar pues, los resultados preliminares de mi tesis de doctorado. Esta presentación pues la he llamado Construyendo un camino hacia un modelo de conocimiento pedológico y la ciencia de datos para mapear la erosión hídrica del suelo a escala nacional en México. Pues Viviana Marcela Barón, para quienes no me conocen, y pues estoy bajo la asesoría del doctor Mario Antonio Guevara. ¿Ya? Listo. Bueno, pues esta presentación pues, tendrá un contenido, plantearemos un problema, unos antecedentes, presentaremos una hipótesis, unos objetivos, la metodología y presentaré los resultados pues, que tengo hasta el momento y los pasos siguientes o el trabajo pues, que está por venir. El proceso de erosión hídrica se refiere a la pérdida de la capa superficial del suelo por acción del agua. Esto pues genera que el suelo pierda su capacidad que tiene para cumplir la función que tiene dentro del ecosistema. Por ende, pues esto representa una amenaza para la supervivencia humana. ¿Por qué? Porque se afectan aquellas funciones del suelo que están relacionadas con la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad, bueno, el efecto que puede tener sobre el cambio climático y al final, pues generar problemas sociales de desigualdad. Pues el proceso de erosión hídrica en cada sitio es el resultado de la interacción específica entre diferentes factores controladores. Factores asociados al agua, en este caso la precipitación o el agua del riego, a las condiciones de suelo, a las condiciones topográficas, la cobertura y uso y las prácticas de conservación que puedan haber en un sitio. Las estrategias de estudio de la erosión hídrica del suelo, pues se pueden ir desde la escala de Pedón o a escala global. Evidentemente, a medida que la escala se hace más pequeña, el grado de generalización de los modelos pues aumenta. Los estudios de erosión se enfocan principalmente o tienen dos corrientes principales. Estudios cualitativos en los cuales se basan pues en el conocimiento experto edafológico y los estudios de base cuantitativa. Aquellos pues que se basan principalmente en la medición directa o en la cuantificación de una tasa de pérdida de suelo y aquellos ejercicios que se centran en modelar ese proceso de erosión hídrica. Evidentemente, estos modelos que cuantifican una medición, que hacen una medición directa, pues son estudios que principalmente están hechos a escala de parcela o que estudian una ladera y estos ejercicios de modelación generalmente pues se desarrollan a escala de cuenca hidrográfica y después tienden a generalizarse. En el globo, o bueno, mundialmente, un modelo basado en la familia USLE, o bueno, el RUSLE, que es pues, la ecuación universal de pérdida de suelo, es el modelo que más se implementa a escala global. ¿Por qué? Porque es un modelo que es flexible en el sentido en que la disponibilidad de la información para poder implementarlo se puede conseguir muy fácil y además, como es el modelo que más se utiliza en todo el globo, pues permite que cuando yo hago un estudio de suelos, pues pueda comparar, ¿no? Mis resultados con los resultados, pues en otro lugar.
Estos modelos principalmente, como les decía, se implementan a escala de cuenca hidrográfica en este caso. Eso es como un poco cómo es, digamos, o cómo se estudia ese proceso de erosión mundialmente. Este modelo del modelo USLE, pues bueno, es la ecuación universal de pérdida de suelo y lo que hace es integrar estos 5 factores que controlan el proceso erosivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo propuso pues, Wishmeyer en este caso? Lo que identificó es que podía calcular un índice asociado a al potencial que tiene la precipitación para generar una pérdida de suelo, que lo llamó el índice de erosividad, un índice que está asociado a la susceptibilidad que tiene el suelo a ser desprendido por acción del agua, que lo llamó erodabilidad, eh, un factor de cobertura que va entre 0 y 1, que está asociado pues a qué porcentaje del área está cubierta, en un sitio, un factor topográfico que depende de la longitud y y la inclinación de la pendiente en un lugar, y un factor que está asociado a las prácticas de conservación que se puedan hacer en un lugar determinado. En esto se basa el modelo RUSLE, que es el modelo que más se utiliza en todo el mundo para estimar tasas de pérdida de suelo. Y para el estudio de la erosión hídrica acá en México, pues digamos que la tendencia no es diferente. Nosotros realizamos una compilación, una revisión bibliográfica en la que nos planteamos como objetivo identificar pues cuál era el estado del arte de ese proceso, del estudio de la erosión acá en México. Em, este es simplemente como el resultado principal de ese artículo. Encontramos, bueno, hicimos una revisión de 37 artículos. Acá presentamos únicamente los resultados en cuanto a cuál es el objetivo principal de esos artículos, la escala de trabajo y la estrategia que utilizan para estudiar la erosión. Podemos ver que principalmente todos los estudios se basan en o tienen como objetivo modelar o estimar una tasa de pérdida de suelo, ¿sí? Principalmente a escala de cuenca hidrográfica y utilizando un modelo de la familia USLE. ¿Listo? El segundo, digamos, objetivo más frecuente en la revisión que hicimos era pues la medición directa de una tasa de pérdida de suelo, principalmente pues a escala de parcela, utilizando parcelas de escorrentía o clavos, donde pues lo que pretendían pues principalmente era medir una tasa de pérdida de suelo y dar, por ejemplo, simplemente una cuantificación de cuánto se pierde de suelo en un periodo productivo o en un año. Como podemos ver, pues la mayor parte de los ejercicios están a escala de cuenca hidrográfica, pero encontramos que a escala nacional hay 2 estudios pues principales, solamente hay 2. Uno de esos que es pues parte de la base o nuestros datos testigo, en este caso es el estudio realizado por el INEGI publicado en el año 2014, el que ellos llaman pues el continuo de datos de erosión a escala 1/250.000. Este es un estudio que es de base cualitativa. ¿Por qué? Porque lo que se hace aquí es que se hace primero una fotointerpretación por parte de un edafólogo y después este va a campo y con diferentes criterios que principalmente vienen pues del Soil Survey Staff de Estados Unidos, de la USDA en Estados Unidos, pues califica un grado de erosión. Pero es un edafólogo quien va a campo y pues califica y da un grado. Este estudio, pues que fue publicado en 2014, realmente tuvo un periodo, pues como de irlo haciendo desde el año 2006, pues publicado hasta el año 2014. Tiene principalmente pues unas unidades cartográficas de erosión, pero además cuenta con una base de datos de aproximadamente 2.275 sitios en los que tomaron muestras de suelo, donde está calificado un grado de erosión, donde se conoce el uso y el tipo de vegetación en cada lugar y pues bueno, donde el edafólogo calificó. Este es un estudio pues de base cuantitativa que está a escala nacional.
Sin embargo, digamos que ese estudio, que es como el que en este momento es la información oficial, porque es la información que produce el INEGI, pues vemos que tiene diferentes limitantes. ¿Por qué? Porque digamos que traduce el conocimiento tácito experto de un edafólogo, pero realmente no tiene una memoria de cálculo. Y eso hace que reproducir ese mapa pues sea difícil, ¿no? Evidentemente la percepción que puede tener un edafólogo, si mañana llevamos otro edafólogo al mismo lugar, seguramente podría calificar un grado de erosión diferente. Y ahí hay una limitación en la interpretación de ese mapa cualitativo. Por otra parte, pues como les decía, ese estudio se empezó a hacer desde antes del año 2006, se publicó hasta el año 2014, entonces, digamos, el gasto logístico, económico para producir esta clase de mapas pues es grande, ¿no? Y eso representa una limitación en el sentido o cuando se quieran habilitar sistemas de monitoreo del proceso de erosión, porque si tenemos que esperar 8 a 10 años para poder producir un nuevo mapa de erosión, pues es una limitante, ¿no? Además, se evidencia también que dentro de toda esa revisión de los estudios que se hizo, como les decía, normalmente o se cuantifica o se modela el proceso de erosión, pero no se va más allá en identificar cuáles son las relaciones que hay entre esos factores que generan un proceso de erosión. O sea, se aplica un modelo, pero no sabemos qué hay por debajo. Además, con la limitante de que el modelo Russell es un modelo empírico que fue desarrollado pues, en Estados Unidos. En este caso, por eso es que nosotros planteamos esa necesidad de poder construir un modelo basado, sí en el conocimiento edafológico, porque la calificación de una persona que tiene la expertise, ¿cierto? Es importante y para nosotros en este caso son nuestros datos testigo. Pues no, definitivamente se necesita poder reproducir un ejercicio de estudio de erosión para poder pues habilitar sistemas de monitoreo, ¿no? Y esto requiere que se construya mapas que vengan de un modelo que permita que estos mapas sean actualizables, reproducibles y que estén disponibles para uso y además que cualquier persona que los utilice, lo pueda hacer y los pueda interpretar. Bueno, como nuestro desafío acá es entonces mapear ese proceso de erosión hídrica, pues tenemos entonces en este momento ese reto, ¿no? De poder integrar el modelo o el conocimiento edafológico con la información que viene de un modelo empírico. Y ese es un reto, pues, que se ha planteado dentro del estado del arte del mapeo digital de suelos. ¿Por qué? Porque los mapas que se hacen con base edafológica, pues son modelos que sí son aplicables a diferente escala, que tienen consistencia temática, pero tienen un problema principal y es que carecen de la medición de la incertidumbre. Además que describen unidades cartográficas de suelo que son discretas, ¿sí? Son unidades que son homogéneas dentro y se está desconociendo toda la variabilidad que hay de ese proceso de erosión hídrica dentro de un polígono o de una unidad cartográfica. Por otro lado, los modelos que están dirigidos por datos, pues sí son actualizables, tienen una memoria de cálculo, pero tienen en este momento una principal desventaja y es que no incluyen directamente un modelo de conocimiento pedológico explícito. Como alternativa para como alternativa a este reto que tiene el mapeo digital de suelos, pues están los modelos de ecuaciones estructurales. Estos modelos de ecuaciones estructurales son pues técnicas estadísticas multivariables que permiten analizar de forma simultánea las relaciones entre un conjunto de variables observadas, que son medidas directamente, y de unas variables latentes, que son unos constructos teóricos o variables que no son observadas directamente. Por ejemplo, la inteligencia es una variable latente típica.
Yo no puedo medir directamente la inteligencia de una persona, pero sí puedo tener algunos indicadores, pruebas de test IQ, etcétera, que pueden hablar de ese constructo que es la inteligencia. En este caso, los modelos de ecuaciones estructurales pues usan dos estrategias principales. El análisis factorial, y es como esos indicadores varían entre ellos debido a ese constructo general que, por ejemplo, en este caso es la inteligencia, y el análisis de rutas, que es el que me permite identificar cuál es la relación entre esas variables latentes o esos constructos. Acá, entonces, pues vemos ese potencial para nosotros poder decir, ok, tenemos un modelo conceptual de cómo es ese proceso, cómo es el proceso de erosión hídrica y tenemos a través de estos modelos de ecuaciones estructurales la oportunidad de traducirlo en un modelo matemático. Entonces, digamos que este es como básicamente uno de los planteamientos de esta tesis y es cómo llevo que sé que estos son los factores que interactúan para generar un proceso de erosión hídrica, cómo puedo ver el grado de erosión hídrica como una variable latente. Yo sé que yo puedo medir una tasa de pérdida de suelo. Si pongo un experimento en campo, si diseño unas parcelas de escorrentía y si durante mucho tiempo mido esa tasa de pérdida de suelo. Pero poder hacer eso y poder hacerlo a escala nacional, ¿es posible económicamente en tiempo? Es difícil. Ahora, ese grado de erosión hídrica también es lo que interpreta un edafólogo, es su conocimiento, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a poner de acuerdo a un grupo de edafólogos para que todos me digan que tengo el mismo grado de erosión? Entonces, ¿qué pasa si yo planteo ese grado de erosión hídrica como una variable latente que, ok, por las limitaciones que tengo, no puedo medirla directamente, pero sí sé que hay unos indicadores que me hablan de ese proceso, ¿sí? Y puede ser unos indicadores que son formativos, que sé que es la condición de la precipitación, unos indicadores asociados al suelo, a la topografía y una respuesta pues de ese proceso que principalmente se ve en la cobertura del suelo. Entonces, por eso planteamos nosotros esta hipótesis y es que nuestros datos testigos son los grados de erosión que calificó un edafólogo en campo en el estudio de el INEGI. Y nosotros planteamos que la asociación entre esos grados de erosión y el puntaje que yo voy a obtener con la variable latente que voy a definir, que es el grado de erosión hídrica, pues es mayor que ese grado de erosión respecto a la tasa de pérdida de suelo que yo puedo obtener con el modelo Rusle. Porque pues ya también les he contado cuál es la limitación del modelo Rusle, que es un modelo pues es un modelo empírico que pretender, digamos, generalizarlo así nomás a escala nacional, pues resulta difícil. Entonces, como objetivo general, pues nos planteamos construir un modelo basado en el conocimiento pedológico, las ecuaciones estructurales y el aprendizaje automático para el mapeo de la degradación del suelo por erosión hídrica en México. Los objetivos específicos pues realmente definen tres grandes momentos. Uno, bueno, el primero es en el que pues se cuantifica cuál es esa tasa de pérdida de suelo con el modelo Rusle, ¿cierto? A escala nacional. El segundo es caracterizar y describir pues esas interacciones entre esas variables indicadoras y la variable latente grado de erosión hídrica con un sistema de ecuaciones estructurales. Y el tercero es aquel momento en el que diseñamos un sistema de inferencia y nos preguntamos cómo vamos a integrar los resultados de los dos modelos para obtener algo más reproducible. La metodología, pues bueno, va con los objetivos que nos hemos planteado. Evidentemente tenemos una actividad que es transversal a todos los objetivos y es la construcción de un cubo de datos de información a escala nacional. Em,
Bueno, pues esto describe los objetivos. Primero, pues la espacialización de los factores asociados al modelo de la familia Rusle, ¿cierto? La estimación de la tasa de pérdida de suelo. El objetivo 2 asociado a pues todos los momentos para calibrar el sistema de ecuaciones. Y el objetivo 3 pues es ya cómo vamos a espacializar y a generar nuestro mapa. Como sabemos, nuestros sitios de estudio, digamos, nuestra verdad en este momento es el grado de erosión hídrica que califica un edafólogo en campo. Por eso tomamos como, digamos, en este momento, el soporte espacial de nuestro estudio en este momento son los puntos, esos sitios a los que fueron los edafólogos. Vemos que tienen representación pues en todas las ecorregiones de México. Sin embargo, por ejemplo, para la California mediterránea y para las grandes planicies tenemos poca representación. Y además, pues también estamos en presencia de un conjunto desbalanceado porque pues vemos que la mayor parte pues se califica con un grado de erosión 1 y un grado que, pues bueno, es el que es realmente relevante, pues es el grado de erosión severo, pues tiene un conjunto de datos pues pequeño. Está desbalanceado el conjunto de datos, pero contamos con 2.275 datos. Esta diapositiva, pues bueno, trata de explicar cómo se configuró esa base de datos. Yo sé que se ve un poco complicada, pero de a poco la voy a ir explicando. Nosotros teníamos que construir un cubo de datos que estuviese asociado a cada uno de los factores erosivos, ¿cierto? Acá hay una primera condición y es que como no tenemos información a escala nacional de prácticas de manejo, la asumimos como la unidad, ¿sí? O sea, no lo tuvimos en cuenta porque lo que queremos aquí es poder generar un modelo que pueda ser aplicable en todo el territorio. Entonces, pues esa información no está disponible, se asumió como la unidad. Entonces aquí, pues estamos construyendo un cubo que está asociado a 4 factores. En la primera esfera aquí, ustedes pueden ver los factores que son asociados al modelo Rusle, ¿sí? Entonces, pues calculamos la aerodabilidad, el factor C asociado a un reescalamiento del índice de diferencia de vegetación normalizado. El factor LS, bueno, según la propuesta de Smet y Gubers, donde se identifica la longitud y la inclinación de la pendiente por píxel con un raster y la erosividad. Esta erosividad se calculó con resolución temporal diaria utilizando una ecuación potencial. Las fuentes de información principales, por ejemplo, para el caso de la erosividad, fueron las series de precipitación del Servicio Meteorológico Nacional. Para el factor C, utilizamos las imágenes disponibles de toda la misión Landsat 5. Construimos series espectrales para todo un periodo de tiempo que ya lo mostraré. La información de suelos, pues es la información que tiene INEGI en su estudio publicado. Y para el caso de la topografía, utilizamos el modelo de elevación ALOS a 30 metros. Ok, y ya estas variables que están como en esta esfera más afuera son las variables que están asociadas o que utilicé al modelo de ecuación estructural. Estas variables, pues, por ejemplo, para el caso de la cobertura, la asociamos pues a la reflectancia total, calculamos índices espectrales, calculamos también algunas transformaciones de Taser-Cap. Para el caso de la erosividad, pues calculamos índices de concentración de precipitación, precipitación total, intensidad de la precipitación, pero aquí voy a hacer especial énfasis en el cálculo o cómo nosotros trabajamos para poder hacer una estimación de la erosividad. ¿Por qué? Porque quien ha utilizado información climática acá en México sabe que las series de precipitación que tiene el Servicio Meteorológico Nacional no tienen un control de calidad, están incompletas y además no son interoperables. ¿A qué me refiero? No existe una única base de datos donde estén todas las series de precipitación, sino que cada estación meteorológica tiene un único archivo CSV
son 5.542, creo. Y cada archivo CSV tiene un encabezado y tiene toda la serie. Poder manejar esto pues requiere, o sea, es una primera barrera de interoperabilidad, ¿no? Entonces, para este caso, nosotros pues vimos el potencial de poder construir una base de datos de series de precipitación diaria para tres normales climáticas desde el 68 hasta el 97, el 78 al 2007 y el 88 al 2017. ¿Qué hicimos aquí? Hicimos todo un trabajo de imputación y de análisis de inhomogeneidades para poder generar una única base de datos operable y disponible y de fácil uso, pues para cualquier persona que lo necesitara. Para el caso de nosotros, pues el caso de aplicación fue la erosividad. Em, Listo. Como resultado de ese trabajo de la erosividad, pues bueno, nosotros trabajamos con diferentes como criterios que están dentro del protocolo de la Organización Meteorológica Mundial. Sí, de la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, no rellenamos series que tuviesen datos perdidos mayores al 20%. Se tuvo esa restricción, hay una restricción y es que cuando es un parámetro suma, como por ejemplo la precipitación total, no puede rellenar series cuando un mes tiene más de 5 datos perdidos y si los datos están en línea no pueden ser más de 3. Bueno, se hizo toda una limpieza y se definió entonces que la disponibilidad de todas esas series para cada una de las normales climáticas, pues era esta alrededor de 1.700 series climáticas para cada normal. Sí, para cada normal. Evidentemente, pues unas se comparten, ¿no? Entre cada normal. Como control de calidad, pues seguimos en este caso el test de McQueen en el que el porcentaje de cambio de la media de la serie no puede ser mayor al 10% después del proceso de imputación y de análisis de inhomogeneidad. Entonces, esas series que superaron ese nivel, pues se descartaron, pero realmente pues fueron muy pocas las que se descartaron para cada normal climática. Al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos un conjunto de series de precipitación de casi 1.700 para las normales 2 y 3, un poco menos para la normal 1. Y podemos ver que el porcentaje de cambio de cada una bueno, del grupo de series por ecorregión, pues es pequeño, ¿no? Lo que garantiza que estamos cumpliendo o se está preservando a pesar del proceso de imputación y de análisis de inhomogeneidad, se está preservando la característica de la serie. Bueno, pues aquí es simplemente una representación de cuál es esa distribución de la precipitación mensual, ¿cierto? Y para darnos una primera vista de cómo debería ser esa erosividad, ¿no? Porque voy a utilizar una ecuación potencial para poder calcular la erosividad a partir de estas series. Como se ve, pues México tiene un patrón de lluvias monomodal con un pico pues en septiembre y esperamos que la erosividad pues, se comporte así. Ahora, por otro lado, dentro de ese artículo, pues nos planteamos el objetivo de encontrar cuál era la mejor aproximación para estimar la erosividad. ¿Por qué? Porque iba a utilizar series de precipitación diarias y esa no es la resolución temporal a la cual se debe calcular la erosividad. Se debe calcular con resolución temporal. Sin embargo, tener información con resolución minutal para todo el territorio nacional, pues también es una limitante. Por eso tuvimos que pasar a un modelo potencial con resolución diaria. En este caso probamos tres modelos y encontramos que el modelo de Richardson, lamento mucho no haber puesto el nombre acá, es aquel que más describe las condiciones de erosividad que sí están calculadas con una resolución minutal para tres conjuntos de datos nacionales de referencia que utilizamos. Acá no entro en detalle en esto, digamos que está el artículo, en este momento está en preprint
Pues bueno, se puede revisar y si hay alguna pregunta, pues la puedo resolver. Después de identificar que la ecuación de Richardson pues, es aquella que mejor describe las condiciones de erosividad acá en México, pues la calculamos con todo nuestro conjunto de series de precipitación. Encontramos que esa erosividad, pues como igual que la variable de precipitación, pues es muy asimétrica con una cola hacia la derecha. Y encontramos que sí, en media, pues bueno, para la normal climática 2, que es la que vamos a utilizar para comparar nuestros datos y calcular toda nuestra tasa de pérdida de suelo y compararlo con los grados de erosión, pues vemos que es de 4.832 con estas unidades, megajoules, milímetros por hectárea por hora por año. Estas erosividades pues se relacionan con o están muy similares a los modelos de erosividad globales que se reportan. Sin embargo, pues evidentemente tenemos unos valores máximos que principalmente, ya les digo espacialmente dónde se encuentran. Evidentemente esa erosividad pues está asociada, se comporta muy similar a la precipitación acumulada mensual, y esos valores que vemos que tienen, esos sitios que vemos que tienen una mayor erosividad, pues están aquí, por aquí hacia bueno, los estados de Oaxaca, Chiapas, por acá por Veracruz. Es donde más, pues donde más llueve, ¿no? Y es donde más esperamos también que exista ese proceso de la erosividad, pues tenga un valor mayor. Bueno, en cuanto a la información asociada a todos los sensores remotos, como les decía, ay, esto no deja ver, bueno, habíamos, habíamos trabajado con Landsat 5 para poder relacionar la firma espectral de la vegetación para diferentes lugares con diferentes grados de erosión y de esta forma poder diferenciarlos, ¿no? Utilizamos toda la misión de Landsat 5 porque es la que tiene digamos, la información disponible para el periodo de tiempo de estudio de nosotros, que en realidad es hasta el 2007, que es el año en el que fue todo el conjunto de afólogos a hacer las observaciones en campo. Entonces, estamos cogiendo todas unas series de firmas espectrales de ahí para atrás, porque lo que queremos ver es como la historia, ¿sí? De esos factores de erosividad, pues de ahí para atrás. Evidentemente, pues la respuesta espectral o la firma espectral de la vegetación para sitios con diferentes grados de erosión es diferente, ¿sí? Em, Evidentemente, acá en la longitud de onda corta 1, podemos ver que la reflectancia es mayor para aquellos sitios donde se reporta un grado de erosión severo. Y en todo caso, siempre también, bueno, en general, la reflectancia es menor para aquellos sitios donde no hay un mayor grado de erosión, perdón, donde no hay evidencia de un grado de erosión. Evidentemente, pues aquí se ve muy mezclado los grados 1 y 2, pero también podríamos decirle a un edafólogo, diferenciame exactamente cuánto es un grado 1 de erosión y cuánto es un grado 2 de erosión, ¿cierto? Entonces aquí se empieza a ver como la limitante, ¿no? Pero sí se ve claro que se puede separar sitios que tienen un proceso de erosión severo y sitios que no tienen una evidencia de erosión. ¿Listo? Y evidentemente esa respuesta espectral pues es diferente según la ecorregión en la que nosotros estemos. Por ejemplo, para las selvas cálidas húmedas, pues donde la vegetación es muy abundante, no se puede diferenciar esos grados de erosión con la firma espectral únicamente, pero para, estas son las selvas cálidas secas, para las elevaciones semiáridas meridionales, sí podemos ver que en el SWIR 1 sí se ve esa diferencia, por lo menos de un sitio donde sí hay un proceso de erosión o no hay un proceso de erosión. Y esta es también como solo una breve descripción de la información asociada a los suelos
y los grados de erosión que calificó el edafólogo, ¿no? En este caso, por ejemplo, respecto a la textura, rápidamente uno no ve un patrón, pero si uno, por ejemplo, tratara de identificar acá que por lo menos con menos de 40% de arena, tiende a haber más lugares con un grado, bueno, sitios donde no hay evidencia de erosión, pero pues realmente asociado a la textura no se ve mucho ese cambio, ¿no? Respecto a, por ejemplo, la pendiente, pues sí se podría identificar en general que los sitios con un grado de erosión mayor, pues tienen una mayor pendiente. Claro, acá nosotros entonces estamos calculando la pérdida potencial de suelo por sitio, ¿cierto? La calculamos y encontramos que en media se pierden 100,19 toneladas de suelo por hectárea por año. ¿Listo? Este es un estimado que es un estimado multianual con valores máximos de hasta 2.500 toneladas por hectárea por año, tiene un coeficiente de variación pues muy grande, pero en media respecto a la media, podemos decir que en nuestra revisión, la revisión que hicimos al principio, este valor está acorde con lo que han reportado algunos estudios donde han cuantificado esa tasa de pérdida de suelo, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, otros estudios en los que habían modelado una tasa de pérdida de suelo, pues en general reportaban hasta pérdidas de 1.000 toneladas por hectárea por año. Estos son como unos sitios que son extremos y que tenemos pues que revisar. Por otro lado, podemos ver que pues por ecorregión esas tasas de pérdida de suelo sí se asocian con el grado de erosión. Por lo menos, por ejemplo, para las selvas cálido húmedas, digamos que los diagramas de caja sí muestran esa coherencia para las selvas cálido secas, pero por ejemplo para los desiertos de América del Norte pareciera que la tasa de pérdida de suelo no se asocia para nada con esos grados de erosión. Lo mismo pues sucede para las sierras templadas, ¿no? Y respecto a, bueno, la ubicación, como les digo, por ahora está por puntos, pues evidentemente aquellas zonas que tenían o que presentaban una mayor erosividad, pues son las que presentan una mayor tasa de pérdida de suelo aquí al sur del país. Veamos que este conjunto de datos evidentemente tiene una restricción y es que, claro, como digamos en el INEGI trabajan por las cartas geográficas, creo que le dicen aquí, entonces, pues vean la distribución así por cuadros, ¿no? Eso es una limitación cuando después pues se quiera espacializar. Em, Esa es una cosa. La otra cosa es que, bueno, en los lugares a los que no pudieron ir, pues ellos describen frecuentemente que era la limitación por problemas de orden público a las que no podían ir a muchos sitios. Y de alguna forma, pues aquí yo también veo mucho como el potencial de poder reproducir el trabajo que vaya a hacer el edafólogo a campo, poderlo reproducir con un modelo, em, porque bueno, problemas de todos, pues hay, ¿no? Por otro lado, ay, qué lástima que no se vea el título acá. Bueno, están los modelos de ecuaciones estructurales. Entonces, construimos el modelo de ecuación estructural con el planteamiento que les mostré al principio. Primero, pues el ajuste del modelo, ¿no? En este caso, pues para el modelo que ya les voy a mostrar a continuación, pues el H cuadrada es de 0,08, que es ideal que sea no significativa. ¿Por qué? Porque el test en este tipo de modelos es, bueno, se plantea que la hipótesis nula es que el modelo es correcto y que las relaciones que yo planteé entre las variables que estoy metiendo dentro del modelo sí se cumplen y sí se evidencian a través del conjunto de datos. Entonces, por eso yo acá lo que quiero es que el modelo sea no significativo. ¿Listo? Por otra parte, pues está otro coeficiente que es el índice de ajuste comparativo, que mide la capacidad del modelo para reproducir la estructura del conjunto de datos que yo estoy teniendo
comparado con un modelo al que yo le meta una cantidad de variables que no tienen relación alguna entre ellos, ¿sí? Lo ideal es que sea mayor a 0,095 y pues acá tuvimos un muy buen ajuste. Sin embargo, pues evidentemente un modelo en la medida en que yo le pongo más variables, pues tiende a tener un mejor desempeño. Por eso bueno, el índice de Tucker-Lewis lo que hace es penalizar ese desempeño de ese modelo según el número de variables que yo estoy utilizando. En este caso, pues también estoy obteniendo un buen desempeño. Y por otro lado, pues tenemos la raíz del error cuadrático medio de aproximación, que lo que nos ayuda es saber cuánto se desvía el modelo por cada grado de libertad. Es decir, pues también está penalizando mi modelo por la complejidad que tengo. Pues, ¿cuál es el modelo? El modelo es este. Acá entonces pues tenemos la variable latente, que es el grado de erosión hídrica, ¿cierto? Identifiqué como variables indicadoras de ese proceso de erosión hídrica y como ya habíamos visto toda la historia de cómo se comportaban esas firmas espectrales según el grado de erosión, pues la reflectancia total y la reflectancia en el SWIR 2 las utilicé como indicadoras del grado de erosión. Por otra parte, dije, ok, las variables formativas para esta variable latente las voy a asociar a el índice de concentración de precipitación, un índice de intensidad simplificado diario de precipitación, unas variables asociadas a suelo, que es el limo y el carbono orgánico, y unas variables topográficas, la pendiente y la altitud. Inicialmente, ¿qué hice? Cogí la erosividad, la heredabilidad, el factor de cobertura C y el LS y traté de conformar un modelo de ecuación estructural así, pero el modelo no era significativo, o sea, no me hablaba nada realmente todas esas variables independientes. Entonces, por eso ah, calculamos y trabajamos con otras variables asociadas a cada uno de los factores, pero que no estuviesen condicionadas a otro modelo, como por ejemplo el modelo Russell. ¿Qué encontramos acá o cómo se interpreta esto? Las líneas que son continuas, que son rojas, demuestran un efecto indirecto sobre la variable latente. Las continuas negras muestran un efecto directo. Las líneas punteaditas demuestran estructuras de covarianza entre variables. Las rojas negativas, las negras positivas. ¿Cómo se puede interpretar esto? Por ejemplo, vamos a empezar con la que es más lógica y la que así fue y se presentó así es, por ejemplo, el efecto que tiene el contenido de carbono orgánico sobre una variable latente que es el grado de erosión. Se supone que el carbono orgánico ayuda al suelo a estructurarse, ¿cierto? A formar compuestos estables que sean menos susceptibles al desprendimiento cuando el agua, digamos, los golpea. Entonces espero que a mayor carbono orgánico yo tenga un grado de erosión menor, o sea, espero que el efecto sea negativo y así lo encontré acá. Sin embargo, por ejemplo, el índice de concentración de precipitaciones. Inicialmente yo esperaba que un lugar donde lo que llueve en un muy poquito tiempo, pues fuera más o hubiese un proceso de erosión mayor, ¿cierto? Porque pues todo lo que llueve va a llover en poquito, o sea, están concentradas, entonces el suelo va a estar a todo momento húmedo, va a estar muy cerca de estar saturado y entonces se van a desprender. Y no, fue negativo, ¿sí? En este caso, entonces decía, ¿y por qué fue negativo? Bueno, pues lo que pasa es que no es solamente que las lluvias estén concentradas en un solo periodo, sino cuánto llueve, ¿sí? Porque puede ser que están solamente en un periodo, pero por ejemplo al norte, que no llueve tanto, pues entonces no, esa relación no es tan directa. Y ahí es cuando yo veo entonces también, bueno, lo que pasa es que ese índice de concentración de precipitación tiene un efecto sobre la intensidad de la intensidad promedio de la precipitación, evidentemente, ¿no? Entonces acá yo lo que puedo ver es que hay un efecto mediado o indirecto
de la concentración de la precipitación sobre esta variable latente que es el grado de erosión hídrica. Es un efecto medial. Por ejemplo, para el caso de la pendiente, que es otra que uno dice, no, a mayor pendiente, mayor grado de erosión. Eso no es así realmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, primero veamos acá el efecto, lo encontré negativo. Mayor pendiente, menor grado de erosión. ¿Cuáles son los lugares donde hay mayor pendiente? Lugares que normalmente no se utilizan para agricultura y por tanto tienen una cobertura vegetal mayor. Entonces sí puede ser que a mayor pendiente entonces no hay tanto grado de erosión, ¿cierto? Evidentemente acá la pendiente también estuvo asociada con la altitud, ¿sí? Y también, si tengo, bueno, la altitud acá tuvo un efecto más pequeño, 0,15, pero positivo sobre el grado de erosión, que me está diciendo que a mayor altitud hay un mayor grado de erosión. Entonces, bueno, digamos que todas estas relaciones aquí son relaciones que podemos encontrar, que podemos explicar, ¿cierto? Em, y que pues me van a hablar de un proceso o un grado de erosión. Ahora, como lo que queremos es verificar cuál es esa asociación de la tasa de pérdida de suelo y del score de una variable latente con esos grados de erosión que calificó un edafólogo, pues lo que hicimos en los dos casos fue coger la distribución de probabilidad de cada uno de esos dos, separarla en 4 regiones, que cada región está acorde a la proporción del número de observaciones dentro del conjunto de datos y clasificar simplemente con la distribución de probabilidad. ¿Y qué encontramos? Lo que esperamos es que los cuadritos más oscuros pues sean estos de la diagonal. Por ejemplo, que el grado de erosión observado, que acá era 0, pues clasificando la distribución de probabilidad de la tasa de pérdida de suelo, pues yo encontrara que lo clasifico como, o la mayor parte la clasifico como grado 0, y así para cada uno. Pero pues evidentemente eso no está sucediendo aquí. Acá, pues normalmente, evidentemente, el grado de erosión ligero, el 1, que es el que más casos tiene, pues es el que mejor se predice, pero pues en este caso es por el desbalance que hay en el conjunto de datos. Acá estamos obteniendo una exactitud de 0,33. Sin embargo, podemos ver que la tasa de información nula es de 0,4. Este valor de 0,4 es nuestro objetivo, o sea, por lo menos pasar este valor, ¿sí? Esta es la tasa de información o el desempeño que tendría un modelo si se le asignara a todos los sitios el valor más frecuente, o sea, el valor 1. Nosotros queremos sobrepasar esta tasa y por lo menos con esta estrategia, pues evidentemente no se logra. Haciendo el mismo ejercicio para la distribución de probabilidad del puntaje de la variable latente, hicimos también la clasificación, calculamos de nuevo una matriz de confusión y podemos ver que el desempeño mejora un poco, ¿sí? Acá estamos llegando casi a 0,36, recordemos que el valor objetivo por lo menos es el 0,4. Sin embargo, hay una ventaja acá y es que el desempeño o poder diferenciar lugares que no tienen una evidencia de erosión y que sí tienen un grado de erosión severo, sí se mejora interpretando o entendiendo el proceso de erosión como una variable latente. Es decir, ese modelo de ecuación estructural es más sensible para identificar los grados de erosión severo o cuando no hay un proceso de erosión. Y sí se mantiene muy similar a el grado 1 y 2, que pues es ahí como un poco el limbo, ¿cierto? En cuanto pues a la exactitud de esas dos clases. Bueno, ya solo pues que sigue en bueno, en algún momento del año pasado, de este año, pusieron disponibles la información de las estaciones hidrométricas de la Conagua. Estas estaciones hidrométricas, pues hasta el momento hemos identificado que nos sirven 336 series donde se identifica o se cuantifica la carga de sedimentos.
en miles de metros cúbicos por año. ¿Qué estamos haciendo en este momento? A la ubicación de cada una de estas estaciones hidrométricas estamos identificando cuál es el área de aporte. Una vez terminemos de identificar cuál es el área de aporte, vamos a poder ajustar la tasa de pérdida de suelo, porque una cosa es el potencial o la tasa que es lo que se podría desprender y otra lo que realmente se desprende. Y eso lo vamos a poder ajustar con estas estaciones. Es el trabajo, está en obra en este momento. Y pues bueno, ¿qué falta? Falta mucho trabajo realmente, pues que toca hacer primero pues ese ajuste de la tasa neta de pérdida de suelo, ¿cierto? Por cuenca hidrográfica con esas estaciones. Em, Definitivamente, al interpretar, por ejemplo, todas esas relaciones que se ven del modelo de ecuación estructural, es evidente que hay que separarlo por ecorregiones porque la dinámica de la precipitación y la respuesta, o bueno, la vegetación es diferente para cada una de ellas. O sea, realmente es algo un poco ingenuo pretender representar toda la condición nacional en un solo modelo de ecuación estructural, entonces hay que empezarlo a segmentar y pues inicialmente será por ecorregión. Y pues bueno, el trabajo de integrar, ¿no? Como las dos corrientes. Pues como conclusión, pues reproducir el conocimiento tácito experto de un edafólogo respecto al grado de erosión hídrica, pues no es una tarea fácil. Sin embargo, el modelo de ecuación estructural hasta el momento se ha permitido plantear y comprobar relaciones entre variables pues, que definen ese proceso de erosión. Bueno, ya me había adelantado esta reflexión y es que pues la diversidad ecológica de México pues sí requiere segmentar el problema, pero sin perder, o sea, en este caso no se puede perder la idea de que lo que queremos es construir un modelo y una metodología que me permita generar un mapa nacional, ¿sí? Ese es el tema. Y pues bueno, definitivamente el conjunto de datos base, pues sí, pues tiene el sesgo, ¿no? Porque ¿qué tanto sé cuán diferente es el grado uno del 2 o el 2 de, sí, del 3? Entonces, pues esa es una limitante. Me pasé 5 minutos de mi presentación, lo siento mucho. Y pues muchas gracias. Cualquier duda o pregunta que tengan. La idea de juzgar un criterio tácito con un resultado dirigido por datos sí es una tarea complicada y puede ser muy útil, pero no son dos cosas distintas. El grado de erosión como un resultado de un proceso que alguien evalúa en campo a una tasa de pérdida potencial de suelo no necesariamente es lo mismo. Ujú. Entonces, más para el beneficio general, Sí, ¿cómo se erosiona un suelo conservado? no, yo como pues como siempre lo he discutido, es que el grado cuando un neólogo va a campo, va y ve una huella o una herida, ¿sí? Va y ve una huella de un proceso que tiene mucho tiempo, ¿sí? Em, y entonces tiene sentido que si analizo los factores que sé que han generado ese proceso en una historia, ¿sí? Anterior a cuando llegó el edafólogo a ver esa huella, debería relacionarse. Ahora, claro está, ese era el potencial de pérdida de suelo y por eso ahorita identificamos la necesidad de calcular el neto, o sea, el que realmente es ajustado, que estamos comparando con lo que realmente se perdió, porque ya sabes que en un proceso erosivo se desprende suelo y es el que estamos evaluando, pero se transporta y vuelve y se deposita, ¿sí? Entonces yo estoy analizando solamente esa primera parte hasta este momento. Sí.
Bueno, Muchas gracias por venir y muchas gracias y felicidades por tu presentación. vale, bueno, gracias.